Buenos días, buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo está, Buenos días, Gabriela? ¿me escuchas? Bien, ¿me ¿Cómo escuchas? es- Sí, 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 le escucho. ¿Cómo está, Gabriela? ¿Contestó o no? Buenos días. Pero vamos a esperar un ratito a ver que los demás se conecten. No, pero está intentando hablar, ya puso mute. Ahora sí, pero anteriormente no.
Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Será que no oyen? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Ok. ¿Ah? Ok. ¿A dónde que les voy a dar por la presentación? Muchachos, ¿comenzamos la clase ahorita o esperamos que otros se conecten? Profe, yo creo que sería, primero, buenos días, profe. Buenos días. No sé, profe, yo pienso que sería un poco más óptimo si esperamos a que se unan unos 3 o 5 más. Bueno, O si no, si sí, sí, usted quiere, empezamos. no hay problema. Vamos a esperar un momentico más, ¿no? Porque ustedes son, creo que en la lista son 9 nada más, los que están inscritos. Vamos a esperar un poquito más y entonces 5 minutos, pueden ser, para empezar la clase.
Buenas. Bueno, ya creo que han pasado los 5 minutos. Creo que han pasado ya los 5 minutos. Vamos a comenzar la actividad de hoy. Bueno, hay 4 personas. Vamos entonces a darle inicio a la actividad que correspondería al tema número 1. ¿Me escuchan? Por favor, necesito que me verifiquen si me están escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Por favor, necesito que uno abra el micrófono y me diga si me escuchan para darle inicio a la actividad de hoy. Acuérdense que el tiempo vuela. Solamente están en la pantalla antes de ir para acá, había 4 Sí se escucha, personas. profe. Ok, entonces voy a darle inicio a la actividad de hoy. Solamente hay 4 presentes. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con el tema número 1. Me supongo que ya todos deben de tener la planificación de las actividades, la planificación de la actividad de clase. El tema número 1 corresponde a la química como ciencia experimental y el estudio del método científico. Bueno, yo voy a ir haciendo la exposición de esto y ustedes, alguna duda, pueden preguntar en el transcurso o lo dejamos para allá cuando el cierre de la clase. Acuérdense que debemos tratar de interactuar, ¿no? Y no dejar pasar. Aunque este tema es muy sencillo, muy teórico, es en sí cosas que ustedes han manejado y que, bueno, que conocen, porque ya lo han estudiado. Pero, bueno, ahí vamos. Entonces, o hacemos la pregunta a medida que vayamos desarrollando esto, o las preguntas quedan para el final de la clase. Ok, en la química como ciencia experimental. No solamente la química es una ciencia que podemos decir que es experimental. Acuérdense también que dentro de este mismo ámbito está la física, está la biología, está la bioquímica, la geofísica, la fisicoquímica. Todas ellas son, vamos a decir así, contenidos que deben ser comprobados de manera experimental en un laboratorio, ¿verdad? Por eso se dice que son ciencias experimentales, porque ellas tienen que ser comprobadas, tiene que comprobarse. O sea, si nosotros establecemos que la química es una ciencia donde solamente lo que hay es transformación de la materia, nosotros debemos demostrarlo, que es así, de una manera experimental. ¿Ok? La química, al igual que la biología, al igual que la física y otras ciencias auxiliares de ella, pues, o divisiones, bueno, divisiones no, ciencias auxiliares, tienen esta particularidad. Acuérdense que la química es una ciencia experimental, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la matemática, estamos hablando de que es una ciencia exacta. Exacta, porque cuando nosotros hablamos de matemática tenemos que llevar a un resultado que debe ser exacto, ¿verdad? Debe haber exactitud.
Bueno, la química también tiene ciertas cosas puntuales donde debe haber exactitud en resultados. Porque acuérdense que la matemática es una ciencia auxiliar de la química. Así también como la física, y vean que hay la unión de, por ejemplo, físico-química, ¿verdad? La física aplicada a la química. Por ejemplo, bioquímica, la biología unida a la química, la geofísica. Ahí estaríamos hablando de la geografía y la física, o de la geología y la física. Entonces, así sucesivamente, la química tiene sus ciencias auxiliares, ¿verdad? Sus ciencias auxiliares. La matemática también es un tópico que debe estar dentro de la química, porque acuérdense que la matemática es la que nos ayuda a nosotros a realizar los cálculos que debemos obtener en la determinación de de los problemas, pues. En los problemas químicos hay que resolverlos matemáticamente porque tenemos que llegar a resultados. Por eso a veces ustedes se dan cuenta que hay muchos docentes que corrigen con exactitud. O me llegas exactamente al resultado o el problema está malo, ¿verdad? Hay otros docentes que vemos el desarrollo de lo que el estudiante hizo para llegar al resultado obtenido y eso, bueno, tiene una cierta significación, aunque no se haya logrado llegar al resultado exacto, pero si no es exacto, acuérdense que el resultado también debe ser algo muy aproximado, porque acuérdense que hay la exactitud y hay la precisión. Algunas veces se es exacto, mas no se es preciso, y en otras oportunidades se es preciso, pero no se es exacto. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración en la resolución de los problemas. La química también tiene ciencias, además de tener ciencias auxiliares, tiene sus divisiones. La química se divide, ¿verdad? Nosotros o ustedes han ya podido en sus estudios de bachillerato ver que hay la química general. Ustedes vieron parte de química inorgánica y también estudiaron química orgánica. Química orgánica, que fue la que vieron en quinto año, que es la química del estudio del carbono. Pero aparte de ellas, hay otra división de la química. Por ejemplo, está la química analítica, la cual presenta una división en química analítica cualitativa, que es la que estudia lo referido a la calidad de los componentes de la materia, y la química analítica cuantitativa, que estudia la cantidad de la presencia de esos componentes de la materia. También está la química medicinal, está la química inorgánica, que ustedes conocen algo de ella, pero como química general, está la química orgánica, que es la que se encarga del estudio del carbono, y bueno, y así otras divisiones que están dentro de la química. O sea, la química es vamos a decir así, una materia muy inmiscuida con otras asignaturas y que utiliza, bueno, y que tiene una división bastante amplia para estudiar eh, determinadamente pues la calidad de los componentes. Entonces, la calidad de los componentes de la materia. Entonces, bueno, la química como ciencia experimental lleva consigo la utilización del método científico.
Esta es una herramienta que está muy bien correlacionada con la metodología de la investigación, ¿verdad? Acuérdense que toda ciencia experimental lleva consigo la utilización del método científico. Más adelante vamos a ver ciertos detalles donde ustedes podrán ver que existe una correlación entre el método y la metodología de la investigación. Bueno, entonces, los objetivos que vamos a tratar de desarrollar en esta clase tienen que ver con identificar los pasos comunes en los métodos científicos. O sea, ya después de que hagamos la definición del método científico, vamos a ver cuáles son los pasos que se deben seguir en el método científico. Acuérdense que como método se debe seguir siempre una secuencia lógica. Vamos a establecer también las semejanzas y diferencia entre tipos de datos, porque pueden existir datos de tipo cualitativo y datos de tipo cuantitativos. Se van a establecer las semejanzas y diferencias entre tipos de variables. Deben de recordar que hay variables dependientes y variables independientes. Las variables independientes es cuando, por ejemplo, nosotros establecemos el título de una investigación. Ahí está la variable y ella no depende de nadie. Y la variable independiente, las variables dependientes son las que van a depender de esa variable independiente. Y vamos a describir la diferencia que hay entre una teoría y una ley científica. Esto es a medida que vayamos describiendo cada uno de los pasos y cuando lleguemos al final de nuestra clase de hoy. Entonces, estos son los objetivos que vamos o que tenemos como finalidad desarrollar. El vocabulario, o vamos a decir así, las palabras comunes que vamos de aquí en adelante a trabajar, bueno, serán métodos científicos, datos cualitativos, datos cuantitativos. Estaremos hablando de lo que es una hipótesis, lo que es un experimento. Dentro de él hablaremos de la variable independiente, de la variable dependiente y del control que se debe llevar en ella. También estaremos hablando de las conclusiones, el modelo, la teoría y el establecimiento de las leyes científicas. La teoría es lo que ya uno puede como que llegar a establecer, a dejar escrito. Y acuérdense que la ley es lo que ya queda como que para siempre, vamos a decir así. La ley es lo que se establece después de una investigación y que a la medida que vaya transcurriendo el tiempo y nosotros vayamos repitiendo o vayamos tratando de cada vez buscar cuál es la diferencia, siempre llegamos a la misma conclusión. O sea, o al mismo establecimiento de esa ley. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las leyes de Mendel, Mendel fue un científico que hizo unos estudios en los cuales se establecieron las leyes de Mendel, que es lo referido al estudio de la herencia, de las combinaciones de la genética, y las leyes que Mendel estableció hace muchísimos años atrás. Si nosotros vamos al laboratorio y hacemos los experimentos referidos a eso, vamos a llegar a las mismas conclusiones que llegó Mendel. Por eso se habla de una ley científica. La ley es lo que queda para siempre. Con respecto a esto, por ejemplo, hablando en la parte de química, la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier es la misma ley de la conservación de la masa y es la que establece que la materia no sufre, la materia ni se crea ni se destruye, solamente sufre transformaciones.
Lavoisier estableció esa ley hace muchísimo tiempo también. Y si nosotros vamos al laboratorio y hacemos una reacción química, ¿verdad? Y tomamos los datos antes de hacer la reacción, después que ocurra la transformación, nos vamos a dar cuenta que lo que entra en masa es exactamente igual a lo que sale. O sea que estamos demostrando lo mismo que demostró Lavoisier cuando él hizo su investigación. Ok, entonces este es un vocabulario que vamos a trabajar. ¿Hay alguien que quiera comunicarse? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Aló? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿O seguimos? Ok, seguimos con nuestra actividad de hoy. Métodos de la ciencia. Vamos a hablar un poquito de tipos de conocimiento científico. Acuérdense que el método científico está como que incluido o anexado a los tipos de conocimientos que existen, ¿verdad? En esta lámina ustedes pueden ver que tenemos tres tipos de conocimiento. El conocimiento formal o especulativo, que es aquel que estudia las relaciones entre conceptos abstractos, la matemática y la lógica, por ejemplo. Ese es el conocimiento formal o especulativo. Se basa en conceptos abstractos y un ejemplo de ellos es la matemática y la lógica. El conocimiento fáctico o empírico, cuyo estudio puede ser teórico o aplicado. Se basa en el método experimental. Es aquel que se aplica, por ejemplo, a la física, a la biología, a la química, a las ciencias de la tierra, etc. Entonces, fíjense que ya tenemos conocimiento formal o especulativo y ahora tenemos conocimiento fáctico o empírico. Y el conocimiento de las ciencias humanas. En el conocimiento de las ciencias humanas es el que trabaja sobre los hechos de la experiencia humana desde la perspectiva individual o social. Entonces aquí estaría como un ejemplo la historia, la psicología, la sociología, la antropología. Esos son los ejemplos. Vean que tenemos tres tipos de conocimiento. El abstracto, el abstracto, o sea, el que está basado en los conceptos abstractos, que es el llamado formal o especulativo. El fáctico o empírico, el que es el basado en el aspecto o en el método experimental. Y el referido o relacionado con las ciencias humanas. Entonces aquí es el que ya trata de estudiar la relación pues, entre la experiencia humana desde la perspectiva individual o social. Esto tiene que ver con la historia, la psicología, la sociología, la antropología, etc. Entonces esos son los tipos de conocimiento. Ok, caemos ahora en el método científico. El método científico, una definición sencillita, es, por ejemplo, es el método que nos conlleva a la solución de una problemática planteada, ¿no? A la solución, o es, vamos a decir así, el recorrido más corto, más lógico, que nos lleva a la solución de una problemática planteada o de un problema determinado. Aquí tenemos unas definiciones en las cuales se dice que el método científico es un proceso organizado que usan los científicos para investigar y les permite verificar el trabajo de otros investigadores. Se enfoca en utilizar cualquier ciencia, como puede ser biología, química, física u otras ciencias experimentales pues, que se puedan incluir aquí.
También es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Okay, entonces tenemos aquí dos conceptos aplicados al método científico. Y uno más cortico que yo diría que es la solución más cercana a la resolución de un problema planteado. La resolución más cercana a la solución de una problemática planteada. Pues. Porque acuérdense que para que el método científico esté presente, debe haber una situación planteada, un problema, una problemática. Y nosotros debemos seguir una serie de pasos que nos van a ayudar a llegar a la solución de esa problemática. ¿Verdad? Bueno. El método científico busca encontrar una explicación a los procesos y fenómenos. Importante, fíjense, busca encontrar una explicación a los procesos y fenómenos que ocurren dentro del ámbito científico. Este rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular ya va, un momentico que nos salimos de aquí. Un segundito porque... Ya va, un segundo, por favor. Esto... Estoy aquí, pero ve lo que sale. Aquí en el rojo. Ajá. Un momento, por favor. Cierro. Ok, seguimos. Disculpe. Bueno, el método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad en una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se investigan. Entonces aquí tenemos un esquema, pues, donde el método científico rechaza manipulaciones y prejuicios que no se ajusten a la realidad o a un objeto de estudio. O sea, este esquemita que tienen aquí es como el resumen o una forma esquematizada de lo que está establecido en lo que tienen escrito ahí. Ok. El método científico lleva consigo una serie de pasos que nos ayudan a resolver algún problema. Y eso es lo que estábamos conversando anteriormente. Es una serie de pasos consecutivos organizados sistemáticamente que nos llevan a resolver una problemática. Los científicos lo utilizan para obtener ideas e información y así resolver los problemas y contestar las preguntas, ¿verdad? Que se pueden hacer en una determinada investigación.
La importancia del método científico tiene gran importancia, permite el avance de la humanidad, permite avances científicos, favorece las invenciones tecnológicas, permite mejor comprensión de la psique, o sea, esta es la parte relacionada con la parte psicológica, promueve un mejor sistema educativo, es un procedimiento lógico y ordenado, muy importante, ¿no? Un procedimiento lógico y ordenado que lleva consigo la resolución de una problemática. Ayuda al desarrollo de las ciencias que estudian la naturaleza, como la química, la física, la biología. Esta es la gran importancia de este método. Aquí tenemos los pasos que nos inducen o nos llevan, los pasos organizados sistemáticamente para la aplicación del método científico, ¿verdad? Tenemos la observación. Luego de la observación, cuando ya hemos definido qué es lo que nosotros vamos a investigar, vendría el planteamiento del problema. Ya del planteamiento del problema viene una hipótesis, que son las soluciones o propuestas para el problema. Luego se pasaría a la experimentación, que es verificar las hipótesis establecidas mediante la parte experimental. Luego vendría el análisis de resultados. Llegaríamos a las conclusiones. Estas conclusiones nos ayudarían a establecer las teorías, ¿verdad? Que son las que van a quedar o que se van a obtener repetitivamente en la medida que se hagan los mismos experimentos. Y esto nos llevaría consigo a las leyes, que es lo que queda por siempre, lo que se establece por siempre. Y luego vendría la publicación y divulgación de la aplicación del método. O sea, vean que tienen una secuencia lógica, ¿no? Uno es después del otro, no podemos saltárnoslo. Ok, en la observación. Se realiza a través de los órganos de los sentidos, de nuestros 5 órganos, ¿verdad? Que como son visto, oído, olfato, gusto y tacto, pues. Con esto se perciben las características del fenómeno y se logra su descripción. Tenemos la observación, ¿verdad? Utilizando la vista, aquí vemos colores, tamaño, figura. Tenemos el tacto, el uso del tacto, donde podemos determinar la textura, que puede ser lisa o rugosa. Tenemos la utilización del oído, de la audición, donde podemos determinar los sonidos. Y tenemos la parte del gusto, donde podemos determinar los olores, los sabores. Entonces, fíjense que tenemos la utilización de nuestros 5 sentidos. Ok. La observación es el acto de recopilar información. Estas observaciones pueden ser de 2 tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas es donde se describe el olor, el color, la forma o alguna otra característica física, en general todo lo relacionado con los 5 sentidos. O sea, lo que podemos determinar con nuestros 5 sentidos es cualitativo. Y los cuantitativos es la información numérica que indica qué tanto, qué tan alto o qué tan grande pueden ser los datos que hayamos obtenido. Entonces vean, aquí tienen claramente cómo los podemos clasificar y cuáles son cada uno. La hipótesis es la explicación tentativa del observado. Vamos a decir, es como la pregunta planteada, ¿verdad? Es una posible solución al problema planteado, ¿verdad? ¿Qué voy a obtener? Es una solución a manera de suposición a la situación planteada o problema. Es lo que uno se plantea, ¿verdad? Y aquí es donde sale lo que uno llama planteamiento de problema, que se relaciona con la metodología de la investigación. La parte de la experimentación es el conjunto de observaciones controladas que ponen a prueba la hipótesis. Aquí es donde yo puedo comprobar que la hipótesis que he establecido es válida o no es válida, ¿verdad? Aquí tenemos la variable independiente, que es la variable que puedes cambiar. La independiente, la que se puede cambiar. Y la dependiente, su valor cambia como una respuesta a la variable independiente. O sea, una es que no depende de nadie y la otra es que depende de la independiente. Y el control, que es un estándar para hacer comparaciones. O sea, es cuando ya hay hace una investigación de tipo experimental que debe haber como
como un control, ¿no? Que nosotros vamos a comparar con lo que estemos estudiando para ver qué resultados se pueden obtener. El análisis de resultados. En el análisis de resultados ya se relacionan e interpretan las observaciones y mediciones hechas en la experimentación. Ya es cuando utilizamos los diferentes, o nos valemos de las diferentes estrategias como gráficas para la estadística, para analizar nuestros resultados. En las conclusiones se establece si la hipótesis planteada es verdadera o no. Acuérdense que la hipótesis puede ser válida o no válida, ¿verdad? Cuando es no válida, generalmente debemos regresar y volver a hacer lo que queríamos determinar. Si la hipótesis es verdadera, bueno, seguimos hacia adelante. Se hacen varias experiencias sobre el tema de investigación para lograr establecer teorías y leyes. Y es un juicio que se basa en la información obtenida, tomando esto como base para desarrollar entonces teorías y leyes científicas. Y estas son como las conclusiones que nosotros obtenemos basándonos en el método científico. La teoría científica es la hipótesis comprobada experimentalmente que explica el fenómeno teniendo en cuenta los hechos observados. También permite explicar otros fenómenos que puedan ocurrir en la naturaleza e incluso predecirlos. Es como lo que ya nos